Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Siempre me pasa, siempre tengo que dar ella. Bendiciones, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tendría una pregunta para vosotros, pero creo que sí que la sabéis contestar, porque, bueno, el enemigo pues siempre nos da, nos hace estas, sus, que, que nos maneja a su antojo, ¿no? Y siempre, de una forma o de otra, pues te pone en un sitio en el que tú no quieres o en el que ni sabes qué haces ahí ni qué no haces. Por eso la pregunta es que, no más, ¿qué pregunta es una aseveración, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, no es pregunta ni qué estás haciendo aquí, sino ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que por qué no te vas de aquí? ¿Sabes lo que estás haciendo aquí? Vete de aquí. O, o sabes que estás en el sitio bueno y entonces una de las mejores tácticas del enemigo que usa en contra de los cristianos es tratar de hacernos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. En su ataque mm, incansable, busca implantar la duda y el temor en nuestra mente para que pensemos que Dios nos ha rechazado y se ha olvidado de nosotros. Esto ocurre muchas veces cuando alguien en quien confiamos eh, nos apuñala. Alguien quien, como David decía el que comía, no me sorprende que me lo hubiera hecho alguien, eh, un enemigo, ¿no? Porque estaría preparado y prevenido contra él, sino tú, hombre, quien comías conmigo en mi plato, quien mojabas pan a la mesa conmigo, quien se sentaba conmigo a la mesa todos los días. Lamentablemente hay muchas familias, y en estas fechas que muchos, hasta los ateos, celebran la Navidad. No sé por qué los cristianos la celebran, pero habrá algún día que celebren mejor que no estas fechas que celebran los ateos, que se celebran fiestas paganas, pero allá cada uno, no me quiero meter en eso, cada uno que celebre lo que quiera, pero que los ateos son los que celebran estas navidades, las navidades que no son navidades porque Jesús no nació en diciembre, eso está súper comprobado, pero que le seguís llamando navidades, ya vosotros mismos estáis cayendo porque no decís ni feliz Navidad, decís felices fiestas. Entonces ya se están cayendo en lo mundano. Entonces, ¿qué leches haces aquí? Te han pegado la puñalada, ¿verdad? A mí también. Muchas veces. Entonces el enemigo te está llevando a sitios donde tú no debes de estar, donde no deberías ni siquiera mirar, ni haber mirado, ni haber hecho nada. Eh, él te sigue calentando los cascos para que tú sigas pensando que tú tienes razón, que Dios se ha olvidado de ti o que la otra persona es culpable o tú eres culpable, o siempre buscando culpables en vez de buscar soluciones y sin saber que nosotros tenemos que amar y no tenemos que odiar, no tenemos que ni vengarnos ni tener cosas parecidas, ¿no? Pero en ocasiones, porque la venganza es de Dios, tú dices, no, es que contra este, ¿qué otra cosa cabe sino pagarle con la misma moneda que ha hecho él? No, déjalo. El Señor dice que es suyo la venganza, déjaselo al Señor. No digas que la venganza es un plato que se toma frío, que tal. No, déjale la venganza al Señor. Él es, te lo he dicho ya y créetelo. La razón por la que, por esto, es porque el enemigo sabe muy bien que si logra que una persona se sienta mal, se sienta descorazonada, desquiciada, de esta manera, ¿no? En la que él quiere,
entonces él va a poder desviarle fácilmente del camino de Dios. Una persona que se sienta rechazada o abandonada, descuidada, no querida, no amada, va por Dios, va a acudir a esconderse completamente en las actividades del mundo. Dios no me quiere porque Dios me hace esto, Dios me hace lo otro, o por otra persona que te haya hecho cualquier cosa, Dios no, mira, yo creía que esta persona estaba conmigo, que era un hermano, que era una hermana, y me están haciendo todo lo que me están haciendo, Dios no tiene consideración conmigo, me voy a tomarme una cerveza y me voy a olvidar de todo lo que me sucede. ¿Cuántos no hemos pensado así muchas veces, no? Yo lo primero también pensaba así y hay veces que te dan ganas de decir, mira, tiro todo por la borda, pero en esas ocasiones en las que he querido tirar la toalla, he sentido un toque por detrás y me han puesto esa toalla que tiraba, me la han vuelto a poner las manos y he oído la voz que me decía, no olvides que esta lucha es de los dos. Así que no vuelvas a tirar la toalla por ti solo. Entonces, yo sigo adelante. Siempre. Hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan, y el diablo cada vez viene con menos fuerza, aunque cada vez intenta hacerlo con más fuerza, para mí no tiene fuerza, porque yo estoy en Cristo cada vez más aferrado a Él. Entonces es Cristo el que asume todo el impacto de, del ataque del enemigo, ¿no? En la mayor parte de las situaciones, cuando no te vienen bien las cosas, las actividades que realizas son cosas que están completamente fuera de la voluntad de Dios. Pero la pregunta que debemos de hacernos ahora es, ¿se ha olvidado Dios de nosotros o nos ha rechazado de su lado? Porque muchas veces decimos, es que he fallado, es que he pecado, es que he hecho esto, he hecho lo otro, siempre estoy haciendo las cosas mal, o no sé si es que yo las hago mal o es que a nadie le importo o a nadie le cae bien lo que hago, todo el mundo me dice que esto es así, debería ser así, me llaman loco, me llaman tal, me llaman cual. ¿Estaré verdaderamente en los caminos de Dios o te hacen dudar? Es el diablo el que te hace dudar con esa forma. Desde luego que yo te digo que sigas adelante contra viento y marea si estás siempre orando, estás hablando con Dios, estás haciendo tus vigilias, tus ayunos, lo que Él te ha mandado de hacer, y te aseguro que Él no se olvida de ti. Y aunque tú falles, Él no se olvida de ti, te sigue amando tanto o más como el primer día. Para contestar mejor y que me creáis que hablo de parte de Dios, leamos el capítulo 19 de Primera de Reyes, porque aparte de que, bueno, debido a que no se alargue el tiempo, no vamos a leer el capítulo completo. Os le dejo como siempre para que vosotros lo leáis y yo os hago una pequeña síntesis y vosotros luego decís si esto es de Dios o no es de Dios. Si verdaderamente estamos hablando de la sana doctrina o estamos hablando de cosas que a mí se me ocurran, ¿no? Capítulo 19 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Como siempre, y ya estaréis cansados de oírme, para que tengamos un mejor entendimiento, un mejor conocimiento de la palabra de Dios, me gusta hacer una especie de historia, una breve historia por el contexto bíblico para que veamos lo que es el contexto, no que yo saco un texto para hacerlo a mi manera y predicarlo a mi manera y sacar las cosas a mi forma y decirlo, es que esto es lo que Dios dice cuando soy yo quien lo está diciendo, ¿no? No, vamos a hacer una especie, siempre me gusta hacer los mensajes objetivos para que veáis, incluso históricos, dentro de la prédica, un poquito de historia bíblica o
o historia también, hasta secular, para que veamos pues verdaderamente lo que quiere decir la palabra de Dios, para no remontarnos hasta las Sagradas Escrituras originales. Lo primero que debemos notar es que en este tiempo de la historia, del capítulo 19, de Primera de Reyes, capítulo 19, lo primero que debemos notar es que en este tiempo de la historia los profetas de Dios habían... Aquí sí que lo entenderéis. Habían sufrido una gran persecución en manos de Jezabel. Todos conocéis a Jezabel, ¿verdad? Esto es algo que queda reflejado en Primera de Reyes 18, un capítulo antes, y versículo 4, cuando leemos, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora bien, sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado el nombre de Jezabel en otras ocasiones, en diversas circunstancias. Y dicho nombre es normalmente asociado con la manipulación, con la seducción, el odio por la autoridad espiritual. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel era una reina del antiguo Israel. Ella fue la hija del rey de Sidón, quien se casó con el rey Acab, el rey más impío de Israel, casado con una reina del antiguo Israel. Fíjate que Manasés fue malo, ¿verdad? Y ha habido muchos reyes malos en la historia de Israel, pero yo creo que Acab y Jezabel se llevan la palma. Ella usó su influencia manipuladora y seductora sobre el rey de Israel, lo que condujo a que la religión pagana de Baal fuera hasta patrocinada por el mismo rey, por Acab. Incluso él mismo ya hacía todo lo que le estaba dispuesto por los Baales, por los falsos dioses. Esto es algo que queda bien declarado en Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. No os voy a explicar ahora Jeroboam, Nabat y todo esto, porque sería también demasiado largo, pero leedlo y estudiad también la historia de estos personajes y veréis cómo también tuvieron tela marinera. Entonces, dice, porque le fue ligera cosa andar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El rey de Israel, del pueblo de Dios, adorando al dios de Baal, al dios de los Sidonios, a Baal, y adorándolo. Todo esto condujo a una persecución de los profetas de Dios por parte de esta reina, de Jezabel, y Elías pronto se encontró solo. Esto es algo que queda bien claro en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 22, cuando leemos, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero aunque Elías aparentaba estar solo, en realidad no lo estaba. Elías estaba mejor acompañado que nadie, ya que Dios nunca se apartó de él y Dios nunca se va a apartar de ti. Y prueba de esto es la victoria que Dios le entregó a este siervo de Dios sobre los profetas de Baal. Elías retó a los profetas de Baal. Digo esto porque Elías retó a los 450 profetas de Baal a que ellos probaran que su Dios era superior al Señor. Pero por mucho que ellos hicieron, gritaron, danzaron, se sajaron, hicieron de todo, nada pudieron cumplir.
os acordáis de esa historia, ¿no? Pero el Señor sí produjo una gran señal del cielo, de esta manera entregándole la victoria total a Elías. Esto es algo que queda bien declarado en Primera de Reyes 18, versículo 40, cuando leemos: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Por qué es necesario decir o saber todas estas cosas, que yo os diga estas cosas, que seguramente la mayoría conoceréis? Es necesario que conozcamos, que sepamos estas cosas y que las tengamos en cuenta siempre, que vengan a nosotros paulatinamente y de vez en cuando, no que las leamos una vez y las olvidemos. Es necesario saber estas cosas porque ellas nos muestran dos cosas muy importantes que todo cristiano debe tener siempre muy en mente. En primer lugar, nos demuestran que si no estamos firmes en nuestra fe, la influencia de otros puede ocasionar que nos desviemos de los caminos de Dios. O sea, que tu fe sea firme en el Señor, porque si no van a venir los demás, el enemigo, y te va a desterrar de esa fe. Te va a llevar a sus caminos. Recordemos que el espíritu seductor y manipulador de Jezabel está muy vivo y que va a buscar desviarnos de los caminos de Dios en todo momento. Os estoy hablando de Jezabel, como puedo hablar de cualquier otro. Donde más débiles estéis es por donde va a entrar el diablo. Aquí estamos hablando de Jezabel porque creo que uno de los sitios más fáciles para entrar a un hombre y desviarle de su camino es por medio de una mujer. Esta mujer, como Jezabel, se acicala, se pone muy bien por fuera, por dentro, y al final te carcome los huesos y te destruye por manos del enemigo. Entonces, cuidado con creer estar firmes o con creer que tenéis fuerzas para ellos. Sobre todo, no creáis que estáis solos. Yo siempre he sentido mucha soledad y ha habido veces en que hasta me ha gustado mi soledad y me sigue gustando, pero mi soledad con Dios. ¿Me entendéis? Yo me he sentido solo aún estando en un concierto cristiano, en medio de miles de personas, me he sentido solo, porque he visto que esas personas no estaban adorando a Dios. He visto que estaban adorando a sus sentimientos, a los Baales. Y me he sentido como Elías, solo delante de cientos de personas en un concierto que debería ser cristiano, que deberíamos estar adorando al Dios verdadero, y se están desbarrando por sus danzas y sus bailes paganos. Recordemos lo que nos dice el Señor en su mensaje a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Os acordáis que dijimos que había 5 iglesias que tenían un pero? Tiatira es una de ellas. Has hecho esto, lo otro, aquello, muy bien, tal y cual, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Cuidado que esto es fuerte. Una mujer que se dice profetiza, o sea, te puede decir una mujer que es cristiana, enseña y seduce. O sea, yo soy cristiana, yo enseño en la iglesia y seduzco a los cristianos.
seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuidado con Jezabel. Y por otra parte nos demuestra que aunque en ocasiones nosotros nos podamos sentir solos o que nuestro enemigo es superior en número a nosotros, Dios no abandona nunca al siervo fiel y le entrega la victoria en cada ocasión. Cuando estoy hablando de Jezabel, no me estoy refiriendo solamente al hombre, porque ese espíritu de Jezabel también está para las mujeres. Pero aquí estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Primera de Reyes, capítulo 19. Me imagino que en un congreso de damas, ¿no? Pues estas hablarán también de un espíritu de algún otro demonio, ¿no? Cautivador, aunque son sentimientos distintos, los de las mujeres con los del hombre. La mujer no cae tan fácilmente en el sexo como el hombre. Y la mujer no es que se sienta tan sola como el hombre, aunque ella puede decir que está en soledad, pero está arropada por mucha gente que o bien que la quiere por interés, o bien que la quiere genuinamente. Pero el hombre no. El hombre, si no estás de acuerdo con tu grupo, ahí no te quiere nadie. Y yo con muchos de los grupos no estoy de acuerdo porque son mundanos. Entonces, sí, hola, pastor, adiós, pastor, hola, Rafa, ¿qué tal estás? Y esto y lo otro, muy bien, pero nada más, de ahí no pasamos. O sea, yo no estoy con nadie, estoy totalmente solo. Porque, como decía Elías, solamente yo he quedado de los profetas. Pero Elías no sabía que él no estaba solo. Yo sí que sé que no estoy solo. Estoy solo quizá cuando el enemigo me hace creer que estoy solo. Pero yo, como no me lo creo, pues no estoy solo y estoy con Dios. Entonces, Dios sé que nunca me va a abandonar porque Él me ama y yo le amo. Así que vamos a ver en estos breves detalles y manteniéndolos en nuestra mente, que no se nos olviden nunca estos detalles y para poder hacer un estudio más amplio y más breve con ellos posteriormente. Jezabel promete matar a Elías cuando vio que Elías era alguien duro de roer, ¿no? Cuando la reina Jezabel se enteró de la gran derrota que tuvieron los profetas de Baal en manos de Elías, ella prometió matarle y juró y perjuró: así me hagan los dioses y aún me añadan si hoy no pongo la cabeza de Elías sobre un plato. Bueno, tonterías que se llevaban para que la oyeran los demás y dijeran: wow, cómo la gasta aquí la reina, no vea. Cualquiera hace algo en contra de ella, ¿no? Así me hagan los dioses y aún me añadan. ¿Pero qué dioses? ¿Qué dioses? Payasa. Mira lo que te pasó luego, que los perros comieron tu carne. Entonces, hasta bebieron tu sangre y todo, ¿no? Como te profetizaron bien. Entonces, perdón por el spoiler. siempre hago el spoiler de la... Pero es que, ¿sabéis? Yo lo que trato es de siempre las historias bíblicas, pues hacerlas más entendibles, ¿no? Que nunca sean iguales y así las vamos entendiendo mejor, porque si solamente vamos por un camino y por ese camino vamos a terminar por aburrirnos. Vamos al mismo sitio, pero por distintos caminos y lleguemos a ese sitio, ¿no? Si vamos de Jerusalén a Samaria, vamos a ir por otros caminos diferentes, no siempre por el mismo camino para que nos roben y para que nos den una paliza, como al samaritano, ¿no? O sea, como al que recogió el buen samaritano. Entonces, cuando Jezabel se enteró de la gran derrota que tuvieron los profetas de Baal,
por medio de Elías, ella prometió matarle, y este siervo de Dios, por miedo, huyó. El temor le condujo a huir por el desierto y se sentía tan mal, tan angustiado, tan solo, que deseó la muerte. Fijaos bien cómo esto queda bien claro en Primera de Reyes 19, versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, un hijo de Dios que desee morirse, sí que hay muchos que dicen, "Uf, no sé qué hago yo aquí, ¿no?" Y algunos hasta se han suicidado, cosa que no sabemos hasta dónde pueden llegar esas consecuencias, pero yo creo que son fatales. Pero él dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este hombre, quien siempre había obedecido a Dios, este hombre, quien Dios había usado grandemente para demostrar su majestad y su poder, ahora se encontraba huyendo. ¡Ja! Amigo, cuando iban las cosas como Dios te decía, que iban bien para ti, grande es Dios, pero cuando van mal, aunque siga siendo el mismo Dios, quítame la vida, Dios. No, sigue honrando a Dios con más ganas y más fuerzas todavía. En otras palabras, este siervo fiel, Elías, ahora se encontraba alejándose de la voluntad de Dios. Poquito a poquito se iba yendo. Ahora se había dado por vencido y lo único que buscaba era esconderse. Fijaos bien cómo nos dice la palabra en Primera de Reyes 19, versículos 8 y 9. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Estás solo? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes apuñalado? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes defraudado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si esto está sucediendo en nuestra vida. Lo que le sucedió a Elías sucede a muchos hoy en día. En realidad, lo que le sucedió a Elías no es muy diferente de lo que nos sucede a nosotros hoy en día. Digo esto porque la gran mayoría de nosotros, al encontrarnos en una situación difícil, lo primero que tendemos a hacer es retirarnos del campo de batalla. Yo me voy de aquí porque... ¿A que sí? ¿Y qué hacemos? Acudir a nuestro refugio. Huir de ahí sin saber que Dios nos está protegiendo y vivimos a nuestro refugio. En el caso de Elías, vemos que él acudió a una cueva donde él buscaba esconderse. Si Jezabel había enviado un montón, a una tropa para buscarle, la cueva no iba a hacer nada por él, ni aunque se escondiese bajo tierra, ni nada. Lo que iba a refugiarse, el único refugio es Dios. Nuestra fortaleza es Dios. Nada más. No salgas corriendo, no huyas, no, nada. Tu refugio es Dios y tu fortaleza es Dios. Él buscaba esconderse y se escondió en esa cueva, pero para nosotros esa cueva de refugio pueden ser también muchas otras cosas. La familia, amigos, el no estar solos, el, que no nos, el que nos hagan caso, el que crean en nosotros, el que nos busquen, el que nos abracen, el que nos...
Eso es nuestro refugio en muchas ocasiones, ¿verdad? Para nosotros ese refugio puede ser una amistad muy cercana, puede ser un pariente muy querido, puede ser un grupo o una organización, puede ser tu congregación, tu familia, tus hijos. En otras palabras, para nosotros esa cueva puede ser todo aquello que nos provee un sentir de seguridad, pero no necesariamente caen o están dentro de la voluntad de Dios. Este ciertamente fue el caso de Elías. Él huyó por 40 días y 40 noches hasta llegar a este lugar donde él pensaba que estaba a salvo de la persecución de Jezabel y se escondió. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿era aquí donde Dios le quería? ¿Qué haces aquí? Escondiéndome, refugiándome. ¿Pero es aquí donde tú me quieres, Señor? La respuesta es no. Y es por eso que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no te quiere escondido, ni te quiere de mala forma, ni que pienses mal, ni que estés autocompadeciéndote, ni que estés porque te han herido, porque no han salido las cosas como tú esperabas, como tú querías, o ves que es imposible lograr lo que deseas. Ay, pobrecito de mí, Dios no te quiere así. Dios no quiere al creyente ni que huya, ni que se esconda, ni que se sienta autocompadeciéndose, porque eso es del diablo. Él nos quiere marchando, avanzando, con fuerzas, con seguridad y predicando el mensaje de salvación. Pero lamentablemente esto es algo que muchos no escogen hacer, escogen todo lo contrario. ¿Por qué no escogen hacerlo? Pues una razón puede ser encontrada en la respuesta que dio Elías a Dios. En Primera de Reyes 19:14, él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos alcanzan ver el dolor en su respuesta? Digo que existía dolor en su respuesta porque le estaba contestando con un corazón compungido a Dios. Al ver de la manera que el resto del pueblo de Dios se comportaba con él, al ver cómo ellos abrazaban la maldad y rechazaban el bien, el profeta se sintió impotente. Tú sabes los años que llevo yo predicando, profetizando y enseñando a gente, diciéndola, esto es para ti, esto tienes que hacer lo otro, porque me viene palabra de Dios y te digo, sal de aquí, haz esto, haz lo otro, vete a aquello, vete a tal sitio, haz esta cosa, haz la otra. Y no se me hace caso. Se creen que son cosas mías. ¿Qué tendría yo que hacer? Después de tantos años, Elías le pasó esa vez y salió huyendo. A mí que me lo han hecho tantas veces, ¿qué tendría yo que hacer? No quiero decir que sea yo más que Elías, ni mucho menos. No le llego a Elías ni a la suela de los zapatos, pero ¿qué tendría yo que hacer? Pero huir, ¿verdad? Pero por el ejemplo que me dio Elías, ese gran hombre de Dios, continúo aquí. Y aunque me estén clavando saetas y me estén apuñalando, yo seguiré adelante con mi Dios, aunque sea solo.
al ver la manera que el resto del pueblo de Dios no le hacía caso, el profeta se ahogaba en su propia autocompasión. Y esto es algo que pasa a la mayoría de nosotros y que sentimos en demasiadas ocasiones, quizá. Y esto lo digo porque en nuestros tiempos, al igual que en los tiempos de Elías, el hombre ha escogido irse tras la doctrina de los hombres y de los dioses paganos. La madre naturaleza, el padre tiempo. ¿Eso qué es? La madre naturaleza, el padre tiempo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de padre es el tiempo? Si es el tiempo Kairos, es el tiempo de Dios. Dios es nuestro padre, nuestra madre. Los católicos dicen que es la Santa Madre Iglesia. ¿Quién es nuestra madre? ¿Qué dijo Jesucristo? Oye, que están ahí tu madre y tus hermanos ahí fuera. ¿Quién es mi madre, mi padre y mi madre y mis hermanos y mis primos y mis tíos? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios y le aman. Eso soy mi madre, mis hermanos, mi familia. En ocasiones nos sentimos impotentes, nos sentimos que no podemos hacer nada para avanzar en la obra de Dios, nos sentimos sin fuerzas. Dios te cambia de lugar, así, plan, 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 sin saber cómo ni por qué, te lleva a 2 o 3 sitios, te hace la mente un lío para que... No, tú crees que te hace un lío, pero luego cuando te centras y estás en el lugar que Dios te quiere, dices, ay, 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 por eso me hacías pasar por este tiempo. Entonces nunca pregunto por qué, Señor, me haces esto, sino para qué, Señor, me va a servir esto. Entonces, yo ahora, hace muy poco, que me sacó de un sitio, digamos, que yo estaba, pues, estupendamente. Llevaba tres congregaciones, me invitaban por todos los sitios, por todos los pueblos, por todos los lados, y me manda a otra parte que no conozco de nada, con un frío que pela, porque hace un frío que no vean. Allí con un clima benigno que estaba, todo bien. No conozco las chaquetas, y aquí hasta en casa tengo que tener chaqueta porque tengo que salir a comprar ropa porque no tengo nada más que 2 o 3 cosas que abrigan, de verdad. Las otras son papelitos de fumar. Entonces, ¿qué debo sentir cuando Dios me trae a un sitio que no sé ni dónde estoy? No me siento impotente. No me siento eh, como que no puedo hacer nada. Todo lo contrario, sé que Dios me está preparando para algo muy grande. Por eso me está haciendo de pasar todo lo que estoy pasando. Entonces, yo no me siento sin fuerzas, al contrario, con más fuerzas que nunca. Como le dijo Caleb a Josué cuando fue a pedirle las tierras, le dijo, che, que el Señor nos prometió esto y así que dame mis tierras que me pertenecen, dame mi heredad. Y le dijo Josué, claro que sí, tú lo mereces, toma, y las tienes. ¿Y qué dijo Caleb? Caleb tenía 85 años. Me dijo, me siento con más fuerza y con más vigor que cuando tenía 40, cuando entramos aquí en la tierra prometida. Así que si hace falta, cuenta conmigo para ir y seguir avanzando, atacando y conquistando. Y eso es lo que tengo yo. Las fuerzas de Caleb. Seguir avanzando, conquistando para el reino de Dios. Me pase lo que me pase, aunque esté solo, seguiré. Porque eso me va a conducir a encontrarme en el sitio a donde Dios me ha llamado. ¿Que me ha llamado a estar aquí? Pues aquí lo haré. ¿Que me ha llamado a estar a otro sitio? Pues vendo lo que tenga o lo que sea y me voy a otro sitio. Me da igual. Yo sé que no estoy solo y yo sé en quién he creído.
Dios no quiere que nos ahoguemos en nuestra propia compasión. Dios no te quiere que estés en sufrimiento ni en dolor. Dios no te quiere preocupado y atormentado. Recordemos lo que nos dice el Señor en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, no solamente vive, sino vive en abundancia. En la abundancia que Dios te da. Con gozo, con alegría, sin miedo, sin temor. Adelante. Venciendo, conquistando. Aunque sea 100 Goliaths. No por ellos. Dios está contigo. Muchos mezclan la palabra abundancia usada aquí con los bienes materiales o el dinero o algo así, ¿no? La realidad del caso es que eso no es así. Yo os digo esto porque el dinero no te puede comprar la felicidad. Tú puedes estar más triste que lo que sea, ser archimillonario y estar más triste que una breva, ¿no? Ahí solita en la higuera, ¿no? Ahí tú solo, ahí. No. El dinero no te va a comprar la felicidad, pero Cristo te la regala. ¿No lo entendéis? Yo es que si tuviera un poquito más mejor la economía, pues claro, ya tendría un mejor cochecito, una mejor casa, podría ser feliz, podría tener una mujer en... Entonces, la mujer estaría contigo por la pasta, entonces, ¿no? No, pero podría tener una mejor casa, una mejor vida. ¿Por qué? ¿Por el dinero? Entonces quieres comprar con dinero la felicidad. Pero si la felicidad te la está regalando Cristo, cabezabuque. Cabezón, Dios regala la felicidad. El dinero no te puede comprar amor. Cristo te ama incondicionalmente. Dio su vida por ti. ¿Qué más quieres? No, quiero una mujer que... Claro que sí, hombre. Y un Lamborghini también. Y un yate allí fondeado en el Mediterráneo. ¿Y por qué no? Un jet privado aquí en la puerta de mi casa, una mansión con piscinas, claro. El dinero no te puede comprar la salvación. Porque Cristo murió en la cruz para entregarte esa salvación, esa felicidad, ese amor. Porque por amor a ti fue por lo que se subió a la cruz, para darte la vida, la salvación, el amor. Así que examina hoy tu vida, no sea que Dios te esté diciendo, ¿qué haces ahí? Cuando Elías le respondió a Dios, él no tenía una mala intención en su corazón. Elías no se dio cuenta que al huir él se estaba apartando del propósito de Dios. Y es por eso que Dios le contestó, como dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías tenía una misión que cumplir. Bueno, más de una, como estamos viendo aquí. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo me pides que te mate? Tú tienes que cumplir una misión. No te des por vencido, ni por vencida. Cumple con la misión que Dios tiene para ti. Y aquí quiero que notemos algo de suma importancia. Quiero que notemos que Dios le dijo a Elías, ve,
vuélvete por tu camino, por el desierto. Y aquí nos detenemos por un poquito y vamos a explorar el significado de la palabra desierto. Un desierto es un lugar desolado, un lugar caliente, ardiente, un lugar donde vivir es casi algo imposible, un lugar árido, donde no existe sombra ni nada, donde no se encuentra agua para saciar tu sed, un lugar que causa gran sufrimiento. Ahí es donde nos lleva el Señor, para que seamos entrenados. Ahí estuvo el Señor también en el desierto. Ahí estuvo Pablo, ahí estuvo Moisés, ahí estuvo Abraham. Todos los hombres, grandes hombres de Dios, han atravesado el desierto. ¿Y tú vas a refugiarte en una cueva? ¿Qué haces aquí? Venga, que tienes cosas que hacer. ¿Por qué os ha llamado la atención a este detalle que aparenta insignificante? ¿A que sí? La razón para ello es que para que todos estemos muy conscientes de que en ocasiones hacer la voluntad de Dios no va a ser nada fácil. Ve y vete por el desierto. No va a ser fácil. Pero hacer la voluntad de Dios es el llamado de todo cristiano. Esto es algo que el Señor nos dice claramente en Mateo 7:21, cuando nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Elías tenía una misión que cumplir y el camino no iba a ser fácil, ni el nuestro, evidentemente. Bueno, a cada uno lo suyo. No quiero decir con esto que vamos a estar siempre sufriendo, no, porque Dios no quiere que suframos, pero sí que tengamos esas agallas para atravesar lo que Él nos dé. Nosotros tenemos una misión también que cumplir y tenemos una misión perpetua, no una misión que dure de lunes a viernes 8 horitas y luego, o el mes de agosto de vacaciones y fuera. No, todo el año y a todas horas, todo el día, toda la noche. Tenemos una misión que cumplir. Estamos de comando, estamos de misión. Y el camino no nos va a ser nada fácil. Tendremos que atravesar por desiertos, tendremos que atravesar por lugares difíciles, donde no vamos a encontrar quizá un refugio en aquellos a los que amamos. Nos van a dar de lado muchas personas. Pero no obstante esto, tenemos que perseverar y cumplir con la voluntad de Dios. Así que para terminar, vamos a regresar ahora a la pregunta que hicimos al principio. ¿Se ha olvidado Dios de nosotros o nos ha rechazado de su lado? La respuesta a nuestra pregunta la podemos encontrar en la parte final de la respuesta de Dios a Elías, como encontramos en Primera de Reyes 19:18, cuando leemos: y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A pesar de que Elías había huido, a pesar de que este siervo de Dios se había atemorizado y escondido, Dios no le había abandonado. El plan de Dios no se había detenido. Elías pensaba que estaba solo, él pensaba que nadie le iba a ayudar, pero Dios había seleccionado no a uno ni a dos, sino a 7.000 para que le ayudasen. 7.000 hombres en la tierra. Porque luego Eliseo, cuando le dijo a Giezi: ábrele los ojos, Señor, y Giezi, mire, vio los carros de fuego del Señor y más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Entonces, el plan de Dios no se había detenido. Pero él tenía 7.000 hombres que no habían
doblado la rodilla y que le iban a ayudar. Es verdad que en ocasiones tendremos que pasar por situaciones difíciles, pero no podemos permitir que llegue el enemigo y nos desvíe de la voluntad de Dios. Porque de algo de que sí podemos estar bien seguros es que llegará y tratará de desviarnos, tratará de angustiarnos y tratará de atormentarnos, tratará de herirnos y de matar nuestra fe, tratará de hacernos sentir solos, impotentes, que no valemos. Y es por eso que tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios en todo momento. Ahora te pregunto, ¿te encuentras en un lugar desolado? ¿Te encuentras en un lugar de dolor? ¿Te encuentras huyendo de la voluntad de Dios ahora mismo? Escucha a Dios y lo que Él te pregunta hoy. ¿Qué haces aquí? Que Dios te bendiga.